Permíteme preguntarte, ¿cuán importante es para ti la Biblia? ¿Cuál es tu concepto acerca de ella? ¿Cómo la consideras? Es posible que vengan muchas respuestas a tu mente. Algunos pueden decir tal vez que la Biblia es solamente un libro anticuado, que no tiene mayor injerencia en nosotros. Pero un cristiano que intenta ser fiel posiblemente dirá que la Biblia es el centro de su vida espiritual. Es el lugar donde encuentra vitalidad, fortaleza, esperanza. Pero ¿sabías tú que muchos cristianos no logran pasar de 10 a 15 minutos de su estudio a la semana? Y este es un gran problema. Tal vez para muchos, en realidad, la pregunta no es tanto cuántos minutos lees tú la Biblia o cuánto tiempo lees la Biblia. Tal vez esa es una pregunta mal planteada. No es tiempo. Cuando tú le das una mirada a todo el Nuevo Testamento, por lo menos, no encuentras ni un solo momento que Jesús o los discípulos digan que existe un tiempo específico que tú tienes que sentarte a leer la Biblia. No es tiempo. Lo que se espera cuando tú lees es transformación para tu vida. Y eso es algo completamente diferente. Jesús nunca dijo, lean 20 minutos diarios. Más aún, él dijo, permanezcan en mí. No solo de pan vivirá el hombre, también mencioné en algún momento, ¿no? O sea, la palabra de Dios no es necesariamente una actividad. Es decir, el leer la Biblia no tiene que estar solamente limitada a que usted repita lo que está en el texto. Usted tiene que entender que la palabra de Dios, además de leerla, tiene que entenderla como su alimento espiritual. Nadie dice, o ninguno de los que estamos aquí seguramente ha dicho en algún instante, no tengo tiempo para comer, porque el hambre en realidad, cuando llegue y nos apremia, nos desespera. Entonces, ¿por qué muchos dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia? No es que no tengan tiempo, sino que sus prioridades no están bien definidas o no están bien afirmadas. Lo que pasa es que también existe una falta de hambre espiritual en las personas hoy por hoy. No importa cuánto leas, amigo, hermano, amiga, importa cuánto te dejas cambiar por lo que lees en la Biblia. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Biblia 360 y al estudio de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado ya a la lección número 4, el rol de la Biblia. Lección que será estudiada por cada uno de nosotros en nuestras iglesias el 25 de abril. Pero antes de continuar, antes de leer nuestra lección o repasar nuestra lección, quiero pedirles que podamos inclinar nuestro rostro para poder orar, como siempre lo hemos hecho, pidiendo la compañía de Dios. Y si usted quiere, allí en la casilla debajo pueda dejarnos su pedido de oración y nosotros estaremos gustosos de poder orar por su más profunda necesidad. Sí, vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Querido y amante Señor, queremos en esta oportunidad, en primer lugar y antes de todo, darte gracias porque tú eres bueno con nosotros y porque nos bendices, nos das la vida, nos das la salud, a muchos de nosotros, querido Padre. Y aún incluso en la enfermedad, tú estás al lado nuestro y nos sostienes. Padre, queremos estudiar tu palabra y queremos encontrar en ella paz y seguridad. Dirígenos, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amigos, vamos a iniciar entonces nuestro repaso de la lección de escuela sabática y vamos a iniciarlo leyendo el texto para memorizar. Este se encuentra en Hebreos el capítulo 4, versículo 12 y dice de la siguiente manera,
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, este texto tiene para nosotros un mensaje muy profundo e importante. El apóstol utiliza ciertas metáforas como para que nosotros podamos imaginar el proceso de penetración de la escritura, del mensaje que la escritura trae en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Y fíjense que aquí utiliza una expresión al principio del texto. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y estas dos palabras, viva y eficaz, nos tratan de describir algo muy interesante. La escritura, la Biblia, no es un documento muerto, es un documento que tiene vida, que tiene de pronto la capacidad de interactuar con usted por cuanto tiene un mensaje que Dios ha plasmado para usted, para mí y para todo aquel que se dispone por la fe a leer y aceptar cada una de las cosas que en ella están. Entonces, una concepción como la que estamos planteando destruye cualquier tipo de idea falsa. Por ejemplo, de que la Biblia puede ser un documento o un libro pasivo que no genera ningún impacto, que es un libro anticuado, que solamente tiene pequeñas partes tal vez inspiradas y otras no. Hay mucha gente que dice así, voy a leer la Biblia solamente por partes o voy a leer aquellas partes que a mí me conviene poder leerla, pero la misma escritura nos dice que toda en su plenitud es viva, es eficaz, tiene capacidad para discernir nuestros pensamientos e intenciones. Y esto es impresionante, porque el simple hecho que la palabra de Dios pueda o se dé la capacidad de poder incursionar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nos habla pues de que ella sigue vigente, ella está actuando sobre las personas, ella actúa y puede actuar sobre usted si usted la acepta con fe. Este texto es un texto hermoso, pero también tenemos otro más que se encuentra en Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 15 al 17. Y este texto para nosotros también tiene connotaciones profundas. Vamos a leer. Dice, porque desde niño conoce las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Es posible que tú puedas leer estos textos en una versión bíblica que tengas en casa o que tienes en casa, puede sonar diferente, al final las palabras van a tener un significado muy semejante de versión a versión. Pero aquí hay algunos términos o algunas expresiones que sí no pasan por alto, no pueden ser pasadas por alto porque son importantes. Este texto nos está enseñando por lo menos algunos elementos importantes. Por ejemplo, al principio el texto dice, toda la palabra de Dios es inspirada, toda la escritura, de tapa a tapa, ¿ok? Vamos a decirlo así, de tapa a tapa. No es que un poquito aquí es inspirado, otro poquito allá es inspirado, esta parte no es inspirada, no. La escritura dice que toda ella misma es inspirada. Y la expresión empleada y que se traduce como inspirada es teopnestos, que puede ser entendida como el acto de parte de Dios de transmitir su voluntad a través de un soplido. Entonces, esta expresión o este versículo nos está transmitiendo algo importante y eso algo importante es que la escritura, este libro que muchas veces usted tiene en su casa, en sus manos o lleva
o lo tiene en el celular, tiene una naturaleza de origen divino. No viene de naturaleza humana, es decir, su origen no es humano. Sí, Dios utilizó seres humanos para inscribirla, pero el pensamiento viene de parte de Dios, las ideas vienen de parte de Dios. Sin embargo, las palabras son humanas. La escritura o estos textos que acabamos de leer también nos enseñan que la escritura es útil, tiene una utilidad. ¿Y útil para qué? Bueno, nos enseña, se encarga de instruirnos, en otras palabras, se encarga de redarguirnos, se encarga de corregirnos y una vez más se encarga de darnos la preparación suficiente para tener una vida aprobada delante del Señor. Es decir, tiene una intencionalidad, no solamente nos informa, y esto es algo que usted tiene que entender. La Biblia no es solamente para informarse, la lectura de la Biblia no es solo para informarse, es para que usted pueda experimentar una transformación en su vida. Finalmente, en conexión con esto, el texto señala de que la Biblia tiene una misión, y esa misión es que usted y yo podamos ser perfectos. Y por el perfecto se entiende que usted sea completo o plenamente capacitado o adquiera todas las capacidades que el Señor desea que usted tenga. No tal vez al 100%, sino que usted pueda asirse o tomarse de la escritura y encontrar en ella todo lo que usted necesita para su salvación. Entonces, en ese sentido, si la Biblia, si la Biblia es la voz de Dios, si usted la ignora, está ignorando a Dios. Si la Biblia, que es la voz de Dios, ve que usted o alguien está intentando manipular su información, entonces usted está resistiendo a Dios. Vamos a pasar ahora a otro versículo muy interesante que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, versículo 17. Y fíjense que este texto es muy corto, muy pequeño, pero nos da una grande lección. El verso 17 dice así: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La santificación a la cual hace referencia este texto ocurre por medio de la aceptación de la verdad. No ocurre de otra forma. Pero también esa aceptación de la verdad me permite aceptar la voluntad de Dios. Y al aceptar la voluntad de Dios y esa voluntad está asociada a su verdad, y yo ejercerla en mi vida, me permite participar de la santidad de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra santificación o santo viene de la expresión kadosh, del hebreo kadosh, y busca que usted entienda que ha sido separado para una noble labor, para una labor especial. Ha sido separado de lo común para ser considerado alguien o algo especial. Entonces, eso entendemos por santificación. Eso es lo que causa el leer la Biblia o el permitirnos escuchar la palabra de Dios y que ella genere un impacto. Entonces, la verdad aquí no puede ser subjetiva. Si hablamos de la Biblia, bíblicamente, la verdad no puede ser subjetiva. No puede o no podríamos nosotros, o no deberíamos, mejor dicho, aceptar cualquier pensamiento relativo distinto a lo que la misma Biblia sugiere. Si nosotros caemos en ese relativismo, entonces estaríamos diciendo de que no hay verdad única. No creas que de pronto pensar que no existe verdades únicas te hace mucho más sabio. Te mete en más problemas en realidad filosóficos.
No creces espiritualmente, en otras palabras. Te dejas llevar por corrientes de pensamiento, tal vez incluso hasta por emociones. Sin embargo, debemos comprender que nuestra exposición continua a la palabra de Dios puede darnos solidez de mente, solidez de pensamiento y solidez de criterio. Leamos un texto más que se encuentra en 1 Corintios 2:14, y este texto que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículo 14, nos da otra lección más respecto a la escritura. El texto dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque le son necedad, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, Pablo hace un alto, y es bastante duro y puntual. Dice: si usted no entiende la palabra de Dios es porque de alguna u otra forma usted la está resistiendo. Usted está resistiendo su contenido, usted está resistiendo su verdad, usted está resistiendo ese mensaje que el Señor ha traído para usted. Y aquí está el problema más grande. No es falta de inteligencia, no, no es falta de inteligencia, es falta de disposición espiritual muchas veces. Ahora, esto es completamente diferente al hecho de que muchas veces las personas tienen la tendencia a leer muy rápido la Biblia y a la media hora o a la hora se han olvidado todo, ¿no? Nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que me he sentado, he procurado leer la Biblia en 10, 15 minutos, he tratado de tener una comunión de esa naturaleza, pero es algo demasiado básico. No logramos entrar en ese proceso plenamente de comunión. Muchas veces se habla y se dice: no importa tanto la cantidad, sino la calidad. Yo discutiría incluso, muchas veces las personas reducimos nuestro tiempo de comunión con Dios no tanto porque creemos que lo hacemos con alta calidad, sino simplemente porque sentimos que estamos tan apurados o nos falta el tiempo que lo hacemos breve, rápido y nos vamos. Nuestra mente no está concentrada en lo que estamos haciendo, no está concentrada en la palabra de Dios, solamente estamos pensando en lo que tenemos que hacer de aquí a 15 a 20 minutos, y eso no nos permite conectar con el Señor. Existe una falta de disposición espiritual. Entonces, ¿tiene sus implicaciones? Claro que sí. Puedes leer la Biblia, pero a la misma vez no la vas a entender. Porque el problema no es el texto, como te dije hace un momento, es lo que hay en tu corazón, es la manera en cómo tú te aproximas a la Biblia. Permíteme ahora mencionarte en esencia tres verdades teológicas centrales en todos los textos o respecto a los textos que hemos leído. Número uno, la primera verdad teológica es que la Biblia es el medio principal de relación con Dios. No existe otro, ¿ok? No existe otro. La Biblia no puede ni debe ser reemplazada por nadie, ni nada. No es opcional la escritura. Si usted quiere crecer como un buen cristiano espiritualmente, entonces tiene que leer la Biblia. Quitar la Biblia de su comunión va a debilitar su relación con el Señor. Y aún incluso yo le diría, usted necesita tener una interacción de primera mano, porque podríamos decirlo así, y en algunas circunstancias también lo he mencionado. Hay momentos en los que nosotros nos contentamos con escuchar lo que alguien más dijo y ya nosotros mismos no vamos directamente al texto bíblico. Hoy usted está escuchándome posiblemente, pero seguro está escuchándome porque no leyó la lección o no leyó la Biblia o no estudió la Biblia durante toda esta semana. Ahora, déjame decirte algo más. Lo que estás haciendo es comer o alimentarte con alimento espiritual de segunda mano, porque no existirá nada mejor que uno mismo poder relacionarse con Dios desde el primer momento y de primera mano o de primera intención. Como dice la lección de esta semana, que es algo que también usted tiene que tener presente, Satanás busca impedir que lea la Biblia.
y va a hacer todo lo posible para que usted claudique en este aspecto. Segunda verdad bíblica o segunda verdad teológica. La Biblia tiene autoridad sobre ti y no al revés. ¿Ok? No, no es que yo voy a agarrar y voy a leer la Biblia para hacerle decir a la Biblia lo que a mí me conviene que diga. Esto es una práctica en muchas personas, muy común esta práctica, pero también es un error constante, un terrible error. Usar la Biblia para confirmar lo que yo pienso, en lugar de conducirme a la verdad, me va a conducir y va a conducir a otros al error. Entonces, la Biblia tiene por principio comúnmente llevarnos a la verdad y corregirnos del error en el que nosotros vivimos. Si nosotros hacemos otro tipo de procedimiento con ella, entonces sencillamente estamos caminando por un sendero completamente diferente a la voluntad de Dios, obviamente. Tercera verdad teológica, la Biblia transforma solo si es recibida. La Biblia transforma solo si es recibida con fe y humildad. Es un ingrediente clave en todo esto. Usted tiene que manifestar fe, usted tiene que manifestar humildad, usted tiene que estar dispuesto a creer, usted tiene que estar dispuesto a someterse a lo que la Biblia dice para que usted viva acuerdo a los principios del Señor y usted pueda crecer. Mientras usted más viva en rebelión contra el Señor, contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios, entonces usted no va a crecer espiritualmente. Usted puede estar muchos años en la iglesia, usted puede pretender ser un cristiano genuino, pero si usted sencillamente se resiste a lo que el Señor ha plasmado en su palabra, usted va a ser siempre un pigmeo espiritual, un enano espiritual, un tuberculoso espiritual. Obviamente, tus ojos físicamente solo van a ver tu carne, pero espiritualmente estará muy deteriorado. Sin fe, leer la Biblia solamente me va a aportar información, pero con fe, la Biblia, leer la Biblia va a generar en mí transformación. Y eso es lo que queremos ahora mencionar. ¿Qué tipo de transformación puede causar cuando la Biblia deja de ser para mí un simple libro y se vuelve la propia voz de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en mi mente, en mis pensamientos, antes de leer la Biblia o antes de someterme a lo que la Biblia me menciona o me dice, yo tenía mis opiniones personales. Mis opiniones personales estaban por encima de la Biblia. Yo y nada más que yo. Después de someterme a la escritura, mis pensamientos terminan por alinearse con Dios. Entonces empiezo o empecé a vivir o a ver la vida como Dios quiso o quiere que yo la vea, como Dios la ve también. En mi carácter, tal vez antes yo era una persona muy reactiva, muy impulsiva, muy colérica, resentido, resentida, pero entregado a la escritura, entregado a la voluntad y escuchando la palabra de Dios, vengo a ser yo una persona completamente distinta, convencido, transformado, como dice Hebreos 4:12, ¿no? La palabra termina por exponer mi defecto, mi error, mi problema, y de esa manera yo logro crecer mucho más. En las prioridades. Cuando hablamos de nuestras prioridades, bueno, antes tal vez uno ponía en primer lugar los juegos de video, ponía en primer lugar las relaciones sociales, ponía en primer lugar algún paseíto, pero nuestro tiempo, todo era para cualquier cosa menos para Dios. Pero venida la Biblia a nuestra vida, venida la palabra de Dios a nuestra vida, la palabra se vuelve central en nuestro ser completo. En mis relaciones, obviamente, existe un cambio dramático, grande, impresionante, porque antes, sin conocer la palabra de Dios, sin tener en tu vida esos mensajes de esperanza que ella nos da y nos provee, vivías de repente con mucho estrés, con mucha angustia, mucha irritabilidad, con muchos conflictos, sin en realidad saber cómo poder encauzar bien tu vida. Pero con la Biblia
todo se ordena en tu interior. Tus relaciones comienzan a ser relaciones sanas. Y eso es algo importante. Son cosas que de alguna forma solo o sola no habrías logrado hacer. Pero sí, solo sí, tú buscas a Dios. Amigos, la lección de esta semana nos llama también a tomar decisiones. Y entre estas decisiones, usted tiene que limitarse a preguntarse, ¿cuánto tiempo real leo la Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo paso con el Señor? A través de su palabra, obviamente. ¿La estudio de verdad? ¿O solamente la consulto o miro un poquito por aquí, otro poquito por allá? ¿La estoy obedeciendo? ¿Estoy permitiendo que Dios me hable cada día y que cada cosa que yo leo en ese día pueda generar un trazo de vida para mi día? ¿O solamente estoy procurando entender lo que el Señor dijo en ese momento? ¿Tu vida finalmente está siendo moldeada por la palabra de Dios? Dios no quiere que solamente leas la palabra, su palabra o la escritura. Quiere que la escuches, pero sobre todo quiere que la obedezcas. Una de las cosas muy interesantes que encontramos en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis es eso. No solamente quiere el Señor que escuches, no solamente el Señor quiere que entiendas, el Señor quiere que obedezcas, que lleves a la acción todo lo que dice su palabra. Por eso yo te recomiendo una vez más, te desafío una vez más. 15 minutos son lo mínimo que tú deberías estudiar la Biblia, sin ninguna distracción, no en el carro mientras te vas a trabajar o estudiar, no de pronto mientras tú estás cocinando, no mientras estás trabajando, no, tienes que procurar darte un espacio especial para poder concentrarte en lo que el Señor tiene para decirte en este día. Una vez que hayas leído esto, anota una verdad que te confronte. Es decir, la Biblia nos dice muchas veces en qué estamos mal. Anota esa verdad. Aplica una decisión práctica entonces respecto a esa verdad que te está confrontando. Toma una decisión. Toma una resolución. Recuerda que si tú no aplicas lo que estás aprendiendo, no hay transformación. Entonces el Señor quiere que usted pueda de una manera especial comprender que la Biblia es importante. Quiero leerte finalmente una cita de Ellen G. White que me pareció muy interesante, que se encuentra en el libro La Educación, la página 234. El texto dice así: una cosa es tratar la Biblia como un manual de instrucción moral y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestra situación en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que es en realidad, la palabra de Dios viviente. La palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de moldear nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo inferior a esto es rechazar. Ojo con eso, esto es muy fuerte lo que ella está diciendo. Y este rechazo de parte de los que profesan creer en ella es una de las principales causas del escepticismo y la incredulidad en muchas personas, sobre todo en los jóvenes. Ojo, mirar o ver, como dice ella, que la Biblia es solamente un instructivo moral, que solamente es un texto que se tendría que contextualizar o aplicar a ciertas situaciones de la época, es limitarla tremendamente. Amigos, yo les animo a que podamos seguir profundizando en la palabra de Dios, que sigamos pasando tiempo con Dios, pero sobre todo que dejemos que Dios haga un impacto en nuestro ser
en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Así como hemos iniciado, queridos amigos, vamos a terminar con una plegaria de oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos por todo tu amor y misericordia y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiarla con gusto, con amor, con pasión, permitiéndonos, Señor, encontrar en ella aquellas palabras hermosas y el consuelo que nuestros corazones necesitan, la fortaleza que nuestra vida necesita. Por favor, háblanos y ayúdanos a escucharte. Dirígenos ahora en este día, en nombre de Jesús. Amén.